tardes a todos y comienzo pidiéndoles disculpas por el retraso que hay que achacar a medias a la dificultad de tráfico en Valencia cuando llueve y a mi torpeza conduciendo. No, no creo que en condiciones normales hubiéramos cometido la falta de cortesía de tenerles a ustedes esperando 20 minutos, lo siento mucho. No es en Valencia no tiene mucho sentido intentar presentar al profesor Samin ahí, que forma parte de la historia de nuestro Instituto de Derechos Humanos, a cuyo consejo científico pertenece y que ha intervenido desde mucho antes incluso de que el instituto se creara en actividades de los grupos de investigación vinculados al Departamento de Filosofía del Derecho y a otros departamentos de esta facultad antes de que se creara el Instituto de Derechos Humanos, y intervino también directamente en la creación de dos cátedras que todavía existen hoy en esta universidad, la cátedra Cañada Blanc. Recuerdo perfectamente la tarde en que fuimos a visitar a José María Coll para convencerle, que era entonces presidente de la Fundación Cañada Blanc, para convencerle de crear esta cátedra. Nos acompañaba Pedro Ruiz, yo creo, y no sé si Joan Romero también, no me acuerdo. Sí. Y luego también la cátedra Mediterránea, ahora reconvertida dentro del patronato, pero por la cual pasaron algunos de los mejores representantes de ciencias sociales y también del pensamiento crítico en un sentido amplio, gracias a la intervención de Samin ahí. Ahora, en el marco de uno de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el instituto, de que es investigadora principal la profesora Ramón Chornet, que se ha excusado, no podía asistir, hemos concertado con el profesor Samin Air que pueda venir una vez al trimestre para impartir un seminario y o para atender a estudiantes de doctorado. En este momento, además, el profesor Nair está dando los últimos toques a su último libro, si yo no estoy mal informado, un libro que muchos esperamos con verdadera expectación, si se puede decir esto, sobre Simone de Beauvoir, a la que conoció personalmente y trató, que tuvo una influencia decisiva en que Samin Air aceptara formar parte de la redacción de Temps Moderne, la revista que impulsaban la propia Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, y que luego, de la que luego se hizo cargo el mismo Samin Air, ¿no? Ese libro sobre Simone de Beauvoir, aunque ya nos hizo algún adelanto en un seminario en el que participaron algunas compañeras de departamento en Madrid antes del verano, ese libro, como les decía, es uno de los objetivos de trabajo de Samin. Quizá podamos discutir sobre el libro si haces una presentación en Valencia, en el turno este de presentación.
la propuesta que le hicimos al profesor Saminair para esta sesión del seminario de hoy, a cuya, por cuya la asistencia de todos ustedes les estoy muy agradecido, se sale un poco de los, bueno, un poco o mucho aparentemente de los temas objeto de tratamiento en el programa del máster de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Cuando le propuse el tema al profesor José Elías Esteve, que tampoco está hoy aquí, porque como no es infrecuente, participa en un coloquio internacional en otro continente, creo que en este caso en Taipei, a él le pareció bien, y como a las responsables, a la responsable del anterior del máster, a la profesora Cristina García Pascual, y a los responsables del doctorado, pues también les parecía bien, pues se lo propusimos a Saminair y a él le pareció bien. El asunto, como saben todos ustedes perfectamente, son los retos que plantea en este momento el Mediterráneo, y desde la perspectiva europea, que no sea unilateral, la región euromediterránea como un proyecto que desborda, por supuesto, el ámbito de la propia Unión Europea y a fortiori, naturalmente, el de nuestro país, el de España, e incluso el de la Comunidad Valenciana, aunque yo soy de los convencidos de que la Comunidad Valenciana puede tener algo que decir en la política euromediterránea y en la orientación hacia otro modelo de política euromediterránea. Antes de dejarles ya, porque es lo que ustedes están esperando, para escuchar al profesor Saminair, me permitiré una obviedad, pero que no creo que sea ociosa. Para muchos de nosotros, aunque no quepa, no esté justificada la ecuación de identidad entre Europa y el Mediterráneo, Europa es mucho más que el Mediterráneo, incluso cronológicamente lo sabemos, pero Europa no se puede entender, la propia idea de Europa, y no digo naturalmente el mito de Europa, ¿no? El mito del rapto de Europa no se puede entender sin ese primer nicho cultural y civilizatorio que representa el Mediterráneo, pero que lo representa en una interacción de la que nos hemos olvidado. El Mediterráneo hoy parece, los países del Mediterráneo, los países europeos del Mediterráneo, parece, lo de parece, digamos que parece con bastante fundamento, los hermanos pobres de la Unión Europea, y no haré referencia a otros apelativos que ustedes conocen bien, pero claro, lo que resulta absolutamente difícil de exagerar es el carácter peyorativo que tienen los países de la ribera sur en la perspectiva europea absolutamente utilitarista. Creo que uno de los grandes fracasos, pero sobre eso podremos discutir con el profesor Nair, uno de los grandes fracasos de la política europea ha sido no saber poner en marcha, aunque ha habido intentos, ¿no? Algunos de ellos muy instrumentales, el de bajo la presidencia de Sarkozy, Francia parecía impulsar esa zona euromediterránea, pero había mucho que decir sobre el verdadero propósito de ello, y desde Cataluña, en el caso español, y desde Barcelona muy concretamente, se impulsaron instituciones que parecía
parecían poder desempeñar, al menos desde el punto de vista cultural, un papel en el diálogo cultural, en el diálogo artístico, en el diálogo, diría también, de la educación y de la investigación entre esos países. Y sin embargo, termino con la obviedad, hoy, y permitan el momento umbral de esta presentación, mi libro, hoy el Mediterráneo para muchos de nosotros es el naufragio de Europa. El Mediterráneo escenifica uno de los fracasos más estrepitosos del proyecto europeo, porque es una traición a los ideales mismos europeos, una traición al Estado de Derecho, una traición a la garantía de los derechos, una traición al principio de solidaridad. Me estoy refiriendo, claro, ustedes lo saben con toda seguridad, me estoy refiriendo al fracaso de las políticas, si es que se pudiera hablar en ese sentido. Sami Nair ha discutido que se puede hablar con pertinencia de verdaderas políticas europeas de migración y asilo, cuando lo que hay más bien es un tira y afloja desde la perspectiva de renacionalización y del intento de mantener esa, con la excusa de la soberanía, que apenas tiene sentido tratar de invocar, como algunos hacen, con la excusa de la soberanía, el desarrollar proyectos nacionales que obviamente se constituyen en obstáculo para una verdadera política de migración y refugio. Pero claro, los escenarios son mucho más amplios, ¿no? El Mediterráneo también naufragio Europa, y venía hablando con Sami de eso cuando nos vimos en la estación. Es fracaso de Europa también porque quizá están ustedes al tanto, al menos de su existencia, del informe que señala que entre las áreas en donde se va a manifestar con mayor dureza y probablemente con más inmediatez la emergencia climática, que es de lo que hay que hablar, no de cambio climático, de emergencia climática, la primera es el Mediterráneo. Y esto sí que nos afecta directísimamente a aquellos de nosotros, sé que no todos ustedes, a aquellos de nosotros que vivimos aquí. Ese desastre puede tener un impacto que no imaginamos, porque siempre pensamos que la emergencia climática va a provocar diásporas en otros continentes, ¿no? Va a provocar diásporas en África o en América o en zonas de Asia, ¿no? El Mediterráneo y desde luego buena parte de la península ibérica puede ser afectada y alterar con ello los modos de vida, ¿no? Pero qué decir de cuestiones como el debate en torno a las cuestiones de género en el ámbito mediterráneo, en un contexto multicultural, en un contexto de pretendido encuentro, pero en el que los intentos de consolidación de la democracia, y hablo en presencia de quien probablemente es en Europa quien mejor conoce eso, chocan con la realidad del abandono al que tenemos sometido a ese pequeño y heroico país que es Túnez, sobre el que Sami Nair hablaba recientemente a propósito de las elecciones democráticas que se han producido en este país, en el que la democracia resiste contra viento y marea en medio de grandes dificultades y sin la ayuda de la Unión Europea. No sé si abro otro elemento para el debate, y si Sami Nair no quiere
ahora hablar de ello, podemos hablar después si a ustedes les interesa. No sé si en realidad podemos permitirnos, yo creo que no, y creo que no porque es la respuesta que me ha enseñado Sabina Ir, si podemos hablar de diálogo en un Mediterráneo poniendo una especie de orejeras a lo que sucede en Israel y en Palestina, ¿no? Es decir, podemos prescindir de eso y más, podemos prescindir en este momento de los polvorines agitados en Oriente Medio, desde Yemen hasta el norte de Siria. Tiene sentido y viabilidad una acción de ese enano diplomático que es la Unión Europea, aunque ahora lo va a dirigir un amigo, la política exterior la va a dirigir un amigo de Sami Nair, el señor Borrell. Son muchas cuestiones, pero estoy seguro de que Sami Nair nos va a ofrecer elementos de duda, argumentos que nos hagan pensar y quizá también debatir en el espacio de este seminario. No puedo terminar sin agradecerte, Sami, que de nuevo hayas tenido la generosidad de acercarte, participar en las actividades de este grupo de compañeros y de alguna manera discípulos que tienes en Valencia, y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Profesor Javier de Lucas, amigo mío desde... ¿Me escuchan bien? Desde muchísimos años, a ver que ya hemos perdido un poco de nuestra juventud. Pero bueno, seguimos. Siempre cuando hago algo con Javier, el profesor Javier de Lucas, tengo la impresión que es la primera vez. Y nos hemos encontrado en 1990, creo, 91, ¿no? Algo así. 89. 89. 89 veo María José ahí opinar. Digo eso para únicamente agradecerles por haber venido aquí, por estar con nosotros, hacernos el placer y el honor de escuchar nuestra discusión, nuestra charla, nuestra conferencia, si queréis. Me siento siempre un poco también, digamos, no sé cómo contestar a la generosidad de la presentación de mi amigo Javier de Lucas, a la generosidad de la Universidad de Valencia, y para mí es un placer poder seguir trabajando con esa universidad. Lo hemos empezado en 90, creo, 90 o 91, y no lo hemos dejado hasta la fecha, pese al hecho de que estamos cada uno caminando por todas partes y haciendo cosas. Te agradezco por haber evocado aquí a Simone de Beauvoir, Le Castor. Efectivamente, hemos organizado juntos un encuentro en Madrid, buen encuentro, y ella es una persona que había planteado desde 1949 el problema de la igualdad de los géneros. Es vamos a ver, la madre fundadora del feminismo moderno, del feminismo, no sé si es moderno. Y ella se había interesado, lo digo no por, o sea, se había interesado muchísimo al Mediterráneo. En mi libro hay un capítulo importante que se llama Frente a la barbarie, en el que describo, y lo he hablado con ella muchas veces, su solidaridad, su comportamiento, su solidaridad con los colonizados en aquella época, en los años 50, su compromiso personal, hasta que llegó un momento en el que es terrible decírselo así en Francia, es el momento en el que quería abandonar Francia y la nacionalidad francesa. Decía que mi país haga estas cosas, no lo puedo soportar. O sea, para decir que todos estos problemas son, digamos, mezclados. El profesor Javier de Lucas ha dibujado, digamos, ha diseñado
un panorama de la situación del Mediterráneo, creo que fundamentalmente no se puede hablar de Europa sin hablar del Mediterráneo, no se puede hablar también del Mediterráneo sin hablar de Europa. La interdependencia, tanto de los problemas, de las contradicciones, de los conflictos entre estas dos zonas, estas dos regiones del mundo, es tan importante que no pasa la victoria de tal partido en España en las elecciones tiene efectos directos sobre la política europea en Marruecos, en Argelia y en los países, digamos, subsaharianos. La mezcla, la interdependencia es importantísima. Pero al mismo tiempo, está claro que estamos frente a una situación muy específica, muy específica. Vamos a ver, primero recuerdo un elemento importante de análisis. La zona mediterránea es la zona en la que las fracturas económicas, demográficas, culturales, políticas, militares, son probablemente las más profundas del planeta. Digo, del planeta. Y eso desde finalmente de los años 60, desde cuando prácticamente todos los países del sur del Mediterráneo consiguieron su independencia. No voy a entrar en los detalles, voy a tocar este tema en esta discusión, pero no entraré en ello. Pero a estas fracturas hay que añadir una hoy en día, y Javier acaba de aludir a ella, es la fractura evidentemente ecológica, la fractura medioambiental, que es dramática hoy y que es un elemento, efectivamente, probablemente es la más importante del planeta también, que es un elemento que va a tener consecuencias, que ya tiene consecuencias, pero va a tener consecuencias directas muy importantes. La primera entre ellas es evidentemente el desarrollo de los flujos migratorios. Hoy en día es prácticamente imposible pensar a los movimientos migratorios, sobre todo los movimientos migratorios desde África subsahariana hacia el continente norte, hacia Europa, sin integrar la variable de medio ambiente. Las migraciones las más importantes hoy, tanto en cantidad como en calidad, diría, son las migraciones que proceden de los países subsaharianos, de los países asiáticos, de los países de América Latina también, en general confrontados también a problemas ecológicos drásticos, dramáticos. Es imposible entender que entre 1995, fecha de la firma de los acuerdos de Barcelona, y hoy en día, 2019, hemos pasado de unos 30, 40 mil, 42.000 creo, inmigrantes marroquíes a casi 1 millón hoy. Eso tiene que ver con esa relación de interdependencia y de empobrecimientos de los países del sur y relativo enriquecimiento de los países del norte. Es matemático. Es decir, que lo que está pasando hoy es gravísimo para la Unión Europea. Probablemente hay dos causas que pueden contribuir de manera decisiva al estallido de la Unión Europea si un día este estallido ocurra. Uno, los problemas monetarios, esencialmente las divergencias debidas a una moneda mal concebida, mal reestructurada y que no soluciona los problemas fundamentales de los países del norte. Hablo del euro como moneda única y común, que en vez de enriquecer ha empobrecido en general a los países del sur del Mediterráneo,
Basta con ver las deudas de España, de Portugal, de Italia, de Grecia. Tiene una deuda que supera 5 o 6 veces más la deuda que tenían antes de la moneda única. Y, por otro lado, el problema migratorio. Y el problema migratorio puede conducir a un estallido de la Unión Europea. Lo hemos visto primero con el Brexit, donde la cuestión migratoria ha tenido un papel decisivo también, el rechazo a la inmigración, no solamente de los inmigrantes de los países del este o del Commonwealth, sino también a los inmigrantes de los propios europeos, españoles, franceses, etcétera, etcétera. Y está claro que a lo que hemos asistido estos últimos años, el auge de movimientos extremistas de extrema derecha, racistas, neofascistas, lo digo, me permito decir estas palabras aquí, en el seno de una institución universitaria, pero soy de conferenciante, entonces tengo la libertad de expresión. El auge de estos movimientos está debido también no a la inmigración, pero se presenta como una reacción contra la inmigración, contra los extranjeros, etc. Y cuando se habla de inmigración ahora en Europa, se habla evidentemente de los países del este, pero se habla también esencialmente de los países del sur, tanto del mundo magrebí, del mundo árabo-musulmán, como, por supuesto, cada vez más de la África subsahariana. Con lo cual, no sé si el tema encaja o no encaja en el Instituto de Derechos Humanos, pero es un tema fundamental de derechos humanos del Mediterráneo. Es un tema esencial que pone en tela de juicios, pone en crisis fundamentalmente nuestra propia concepción de los derechos humanos. Una concepción elaborada más o menos, digamos, de manera más o menos coherente, pero que topa hoy en día fundamentalmente frente a las demandas de desarrollo económico, a las demandas de libre circulación de las personas, a las demandas de respeto a los derechos humanos que proceden del sur del Mediterráneo. Con lo cual, estos tres conceptos que habéis que me habéis propuesto, democracia, desarrollo y derechos humanos, están en el corazón de una relación geopolítica, geoeconómica, que en el fondo una relación basada, digamos, en un sistema fundamentalmente asimétrico entre el norte y el sur del Mediterráneo. Y vamos a ver cómo estos tres elementos, democracia, desarrollo económico, derechos humanos, en el ámbito euromediterráneo funcionan o no funcionan. Primero tenemos que definir nuestros conceptos. Estoy seguro que si planteo la cuestión aquí, ¿qué es la democracia?, tendremos tantas respuestas como hay presentes en esta sala, en esta aula. De manera general, sabemos que la democracia se refiere a un modelo de funcionamiento político. Unos filósofos de la política y del derecho, sobre todo de la política, consideran que la democracia es, antes que todo, más allá de la definición demos kratos, poder del pueblo, etcétera, etcétera, más allá de eso, es, antes que todo, una metodología de gestión de los conflictos sociales en una sociedad determinada, en un conjunto humano determinado. Como hay otro método de gestión de esos conflictos interhumanos. La dictadura es un método de gestión también de estos conflictos humanos. El despotismo, la tiranía, etcétera, todos estos sistemas son en realidad metodologías de funcionamiento de los sistemas políticos al que pertenecemos. Está claro que no hay un modelo único de democracia.
Hay democracias muy desarrolladas, otras poco desarrolladas, pero de manera general sabemos que la democracia obedece a la cultura de fondo de cada sociedad y que hace jugar en su funcionamiento el telón de fondo cultural de cada país, de cada pueblo, en función de su historia, en función de la manera con la que se constituyó el poder históricamente hablando. El desarrollo, por su parte, cuando uno intenta definirlo, es cada vez más difícil. En los años 60, 70, 80, vamos a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos un concepto de desarrollo que era bastante fácil de definir. El desarrollo era el desarrollo económico. Una sociedad está desarrollada cuando tiene un desarrollo económico. Y había grandes teóricos, tanto en el mundo occidental como en la Unión Soviética, que habían pensado este proceso de desarrollo. ¿Va? Muchos, las fases del desarrollo de algunos economistas, sabíamos más o menos que el desarrollo se refiere al desarrollo económico. La historia de estos últimos 40 años, desde los años 60, desde los años 70, ha demostrado que el desarrollo no es solo un concepto económico y que una sociedad puede ser desarrollada económicamente y al mismo tiempo puede tener crecimiento económico importantísimo y al mismo tiempo conllevar las desigualdades las más importantes del mundo, puede conllevar la destrucción de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo sabemos que no se puede reducir hoy la democracia únicamente a lo económico. Democracia es lo social, es los derechos humanos. Hay muchas teorías, supongo que aquí la habéis estudiado, de la relación entre el nivel de desarrollo de un país y el nivel de desarrollo de los derechos humanos, etcétera, etcétera, cada país. Entonces el concepto ha cambiado fundamentalmente de contenido, es cada vez más difícil de utilizar, sobre todo si tomamos en cuenta la principal consecuencia de los modelos de desarrollo, los más desarrollados, para utilizar una tautología. Es decir, que hoy en día se responsabiliza de la destrucción del planeta, de la destrucción ecológica del planeta, el propio modelo de desarrollo que nosotros hemos puesto en marcha y que considerábamos como el modelo de desarrollo adecuado para desarrollar las sociedades económicamente hablando. Es decir, que hoy la crítica del desarrollo es más importante que la teoría del desarrollo. En nombre de la ecología, en nombre del rechazo del crecimiento, en nombre del rechazo del consumo, etcétera, etcétera. Es entonces un concepto problemático y hay que utilizarlo siempre con mucho cuidado, porque dentro de esta palabra hay evidentemente un océano de problemas. Y los derechos humanos podríamos evidentemente, disertar sin límites sobre este concepto. Derechos humanos, ¿sabemos lo que son? ¿O no sabemos lo que son? No sabemos exactamente dónde hay hoy en día en un país que puede pretender respetar los derechos humanos en el sentido teórico, abstracto de la palabra. Probablemente hay unos, en los países occidentales los derechos humanos son institucionalizados, se defienden a las normas jurídicas, etc. Pero cuando uno entra en el contenido descubre evidentemente cosas totalmente diferentes. Los derechos humanos son un concepto necesario, polémico, pero fundamentalmente, y lo digo hablando bajo el control de mi amigo el profesor Javier de Lucas, funcionando a menudo desde una perspectiva abstracta, desde una perspectiva estrictamente teórica.
Yo no voy a utilizar este concepto y estos conceptos de democracia, desarrollo y derechos desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva abstracta. No me interesa, porque eso lo podemos hacer, podemos escribir un manual para definir los conceptos, pero he llegado a una edad, una época de mi vida en la que la abstracción de los conceptos me interesa cada vez menos, aunque soy filósofo de formación, pero bueno, me interesa. La realidad es totalmente diferente. La realidad de los derechos humanos, la realidad de la democracia, la realidad del desarrollo son cosas diferentes. Y voy rápidamente a intentar explicarlo porque estos conceptos tienen muchas dificultades para adaptarse, aclimatizarse en el entorno mediterráneo. Y para ello hay que ponerlos en crisis. Primero, si tomo la situación desde el punto de vista del desarrollo económico, he dicho que el Mediterráneo es la zona del mundo en la que las fracturas económicas son las más importantes. Puedo darles unas cifras que demuestran evidentemente la diferencia entre las dos orillas. Un español hoy es 14 veces más promedio ricos que un marroquí. El crecimiento de España desde los años 80 ha prácticamente ha cuadruplicado, desde esos años, cuando el crecimiento económico de los países del sur, aunque ha crecido un poquitín, es proporcionalmente en regresión permanente. No digo que del otro lado del Mediterráneo, de los 4 países del Mediterráneo, no haya desarrollo. Por supuesto que hay desarrollo. Estos últimos 40 años, después de las independencias, después de la toma, digamos, de conciencia de la necesidad de construir países desarrollados, han hecho muchísimas cosas. Pero fundamentalmente, el concepto económico ahí no puede funcionar únicamente desde la perspectiva económica. El concepto económico de desarrollo en los países del sur del Mediterráneo debe primero estar concebido desde la perspectiva social y de integración social. Y podemos decir que en estas sociedades, en todas las ciudades del sur del Mediterráneo, la característica fundamental es la dualización de estas sociedades entre grupos minoritarios, clases minoritarias integradas en sistemas económicos poco desarrollados y partes cada vez más importantes de la población, jóvenes, excluidos de este modelo de desarrollo económico, que no pueden encontrar en estas sociedades posibilidades de resolver sus propios problemas sociales y de integración en la sociedad. En todas estas sociedades, en particular hoy en día, en sociedades en las que el crecimiento demográfico de estos últimos 40 años ha sido tremendo, para utilizar una palabra muy adecuada. Os doy un ejemplo muy sencillo. En 1962, un país como Argelia tenía 8 millones de habitantes. Hoy en día 45 millones de habitantes. Marruecos tenía también 8 millones. Hoy en día 38 millones de habitantes. Túnez, 4 millones, hoy en día 11 millones de habitantes. Egipto tenía unos 52 millones, hoy casi 100 millones de habitantes. Y se prevé en los 15-20 próximos años una población del otro lado del Mediterráneo que superará probablemente los 200 millones de habitantes. Únicamente estos países de la ribera, digamos, mediterránea. Hablo de los países del euromediterráneo, es decir, esencialmente de Mauritania, de Marruecos, de Argelia,
de Túnez y de Libia. Dejo de lado a Egipto, que pertenece a otra problemática, la problemática medio oriental. Es decir, que el crecimiento demográfico está coaccionando de manera absolutamente decisiva todo modelo de desarrollo económico. Podéis encontrar el mejor modelo de desarrollo económico que podamos, digamos, inventar, no podrá solucionar estos problemas que hacen que cada año millones de jóvenes llegan en el mercado de trabajo y no tienen ahí la posibilidad de entrar en el mercado de trabajo dentro de sociedades donde el paro pagado casi no existe, donde la precariedad es generalizada, donde la corrupción es un elemento absolutamente, no digo necesario, pero imprescindible para el funcionamiento del sistema. Sin la corrupción, sectores enteros se encuentran totalmente excluidos y pueden ser conducidos. Por ejemplo, la inmigración. Sin la corrupción, la inmigración ilegal, la inmigración irregular sería absolutamente imposible. Estamos entonces frente a una situación económica y social que hace que hablar en términos de desarrollo así abstractamente parece un poco surrealista. Sobre todo si se integra lo que para mí no es una variable intermediaria ni secundaria, sino una variable decisiva en el análisis de la relación entre las dos orillas del Mediterráneo. Esa variable es la siguiente. El norte del Mediterráneo, por ser la región la más rica del planeta, por tener el PIB el más importante del planeta y la zona comercial la más importante del planeta, en sentido, digamos, de países desarrollados, no hablo de China, este modelo económico europeo, tanto a través del euro como hoy en día a través de la integración de los países del este, de los 27, la Unión Europea de los 27, ha creado un sistema económico que ha vampirizado, no hay otra palabra, las economías del Mediterráneo Sur. No hay una economía que puede funcionar sin su relación directa con las economías europeas y con la Unión Europea. Todas las exportaciones, pequeñas exportaciones de los países del sur, Marruecos, de Argelia, ¿sabes? Argelia es un poco diferente porque tiene petróleo, pero Túnez, ¿sabes? Que son poco importantes, están dirigidas hacia el norte de Europa. Y eso en el contexto de una relación absolutamente, subrayo la palabra, absolutamente desigual. Porque el sur tiene el control de la moneda, el euro, y porque el norte, perdón, y porque las relaciones de los países mediterráneos no son relaciones de un conjunto unido. Es decir, Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, unidos, Libia, unidos entre ellos para negociar con la Unión Europea, sino que la Unión Europea, a través de los acuerdos de Barcelona de 1995, ha impuesto una relación vertical con cada país. Es decir, que cuando los marroquíes negocian, y es igual para los países subsaharianos, cuando los marroquíes negocian con la Unión Europea, negocian con 27 países, negocian con el representante de 27 países. Mientras que cuando la Unión Europea negocia con estos países, negocia con un país. Marruecos, Argelia, Túnez, Marruecos. La relación es absolutamente desigual. Si se toma en cuenta, sobre todo, el hecho de que en estos países, herencia de la historia, en estos países, las complementariedades
entre ellos son mucho más importantes que las que existen entre los países europeos. Mucho más. Hay una complementariedad lingüística. Todos hablan el mismo idioma, el árabe. Hay una complementariedad religiosa, una complementariedad étnica. Todos pertenecen más o menos, digamos, a los mismos conjuntos. Una complementariedad histórica, porque todos han sufrido de la colonización de Francia. Hasta Italia, los libios de Italia. Pero tienen todos en común una relación, digamos, comparable, casi idéntica con el antiguo colonizador o con el resto de la Unión Europea. Tienen entonces también posibilidades enormes de complementariedad económicas entre ellos. Doy un ejemplo que es absolutamente surrealista, y los negociadores europeos evidentemente siempre se quejan de que no hemos tomado en serio este problema. Marruecos es un país en el que, digamos, la economía de Marruecos, los fosfatos de Marruecos son prácticamente el principal recurso del país, más allá del turismo. Es el país que tiene las reservas de fosfatos las más importantes, la primera del mundo. Es como para los argelinos el petróleo. Vamos a ver. No tienen venden este fosfato bruto, pero si tuvieran las posibilidades económicas de transformarlo, este fosfato, utilizando la energía, utilizando el amoníaco, utilizando el azufre, podrían venderlo mucho más caro y volverse una de las principales potencias vendedoras en el mundo del fosfato. No lo pueden. Mientras que Argelia no tiene fosfatos, pero tiene cantidades ilimitadas de energía, de amoníaco y de azufre. Pero la guerra entre ellos, la batalla entre ellos, hace que no pueden poner en común esa riqueza. Y eso es herencia, evidentemente, del pasado. Es herencia, para analizar el conflicto entre Argelia y Marruecos, es herencia de la política española en el Sáhara Occidental. Los argelinos apoyando de manera, digamos, decisiva y ciega a los saharaui, y los marroquíes y los franceses apoyando ahora de manera también ciega a Marruecos. Y este conflicto hace que la libertad de circulación entre estos pueblos, que podría ser una solución a su política migratoria, una solución para, digamos, sus ciudadanos, porque todos hablan el mismo idioma y se conocen, etc., no existe. Hay dos fronteras totalmente cerradas en el mundo hoy. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, y la frontera entre Marruecos y Argelia. Totalmente cerradas, no se puede pasar. Para viajar a Marruecos, los habitantes de Orán tienen que pasar por España o por otro país. Con lo cual, estamos frente, y eso es herencia, evidentemente, de la relación, herencia de la colonización, herencia del pasado. Europa tiene su responsabilidad en esta situación. Este concepto, entonces, de desarrollo es un concepto muy difícil. ¿Qué hacer para que estos países puedan salir de esta situación? Hay posibilidades. Pero antes de proponer dos otras soluciones, tomamos también otro tema, que es el tema, digamos, el tema de las migraciones, de las que ha hablado Javier, es decir, de los derechos humanos. Entre 1946, 45, 46, porque lo siento decirlo, pero estamos todavía en el siglo XX, cuando uno analiza estos problemas, no estamos en el siglo XXI.
somos los hijos de las políticas puestas en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial. En un periodo de reconstrucción económica de los países europeos, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, necesitaron, sobre todo Francia y Alemania, necesitaron de inmigrantes. Abrieron las puertas a los países excolonizados o colonizados. En aquella época los argelinos eran franceses de nacionalidad, entonces para ellos no era un problema, pero para los marroquíes, para los tunecinos, etcétera, era un problema emigrar. Se abrieron las puertas. En 1990, a partir de la crisis, a partir de 1974, las potencias europeas empezaron a cerrar las fronteras y, evidentemente, en los años 90, con los acuerdos de Dublín y la construcción de la Unión Europea, se decidió cerrar drásticamente las puertas a la inmigración, digamos, masiva y permitir solo una pequeña inmigración legal, como unos 100.000, para un país como Francia, como máximo, unos 100.000 personas al año, en 10 años, son 1 millón, que no es nada para una población de más de 60 millones de habitantes. Eso generó inevitablemente el desarrollo de una inmigración ilegal, de una inmigración irregular, por varias causas. Podemos hablar de estas causas. Pero el hecho es que si analizamos el surgimiento en el espacio político fuera de los países del sur, europeos del sur, es decir, España, Grecia y Portugal, donde había dictaduras y efectivamente el tema de los derechos humanos era un tema que tenía que ver con los propios países, con España, con Portugal y con Grecia. Pero para Francia, para Alemania, para esos países, el tema de los derechos humanos surgió esencialmente a partir de la cuestión de la inmigración. ¿Respetamos o no respetamos a esa gente? Están aquí, trabajan, pagan sus impuestos, han contribuido a la riqueza de Francia, de Alemania y de Inglaterra. Tenemos que considerarlos como una variable mercantil, una mercancía que no tiene cerebro y cuando no necesitamos porque hay una crisis económica, le devolvemos en su país, le expulsamos o les libramos a la extrema derecha que considera que son, digamos, la causa de todos los pecados de las sociedades de acogida. A partir de ahí empezaron a organizarse los movimientos de solidaridad, los movimientos de defensa de los derechos humanos para los inmigrantes. Y debo decir que hasta ahora seguimos prácticamente en la misma situación, porque la política elegida por la Unión Europea es una política que no permite solucionar la cuestión de los derechos humanos respecto a la inmigración. Diría más, si se analiza de manera seria los textos de la Unión Europea, Javier lo ha hecho magníficamente en su libro sobre el Mediterráneo, eso es, lo ha hecho magníficamente. Los textos europeos son los textos que hoy en día son en vigor, digamos, que rigen esa política y son los que fundamentalmente plantean los problemas esenciales de respeto a los derechos humanos. Con lo cual, cuando se pone, digamos, como título de esa charla, Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos en el ámbito euromediterráneo, tocamos a dos problemas interesantes. El ámbito euromediterráneo significa aquí esencialmente la dennotación de esta palabra connotada, lingüísticamente hablando, la dennotación de esta palabra son los países del sur del Mediterráneo, no los países del norte del Mediterráneo, no España, ni Portugal, ni Grecia. Estamos hablando del Magreb o del Oriente Medio. Y cuando se plantea ahí el problema de derechos humanos, podemos experimentar dos, y lo experimenté personalmente en mi propia trayectoria política e intelectual, una paradoja extraordinaria. Por un lado,
aquí se elaboran políticas que vulneran, no sistemáticamente, pero que vulneran los derechos humanos, desde la perspectiva europea, desde nuestra concepción del derecho, y por otro lado, una de las reivindicaciones más importantes, formalmente hablando, de la Unión Europea con los países del sur del Mediterráneo, consiste en decir: exigimos que respetáis los derechos humanos. Yo, como diputado europeo, he sido diputado, miembro, presidente de la Comisión Mashrek, del Oriente Medio y Magreb. Tenía que participar en las negociaciones de los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y estos países. He participado a 3 acuerdos de asociación. El artículo 2 de nuestro convenio era: no otorgamos financiación para la ayuda a tal y tal y tal sector porque no respetan a los derechos humanos, hay gente en prisión, etcétera, etcétera. Entonces ya, eso está bien, perfecto, pero yo pido únicamente una cosa, es que si ponemos ahí un adendum diciendo que también los europeos tienen que respetar los derechos humanos para los inmigrantes en Europa. Un discurso de doble fila que es prácticamente, digamos, que encarna de manera caricatural esa relación asimétrica y esa relación que basada en utilización de conceptos abstractos que no tienen nada que ver con la democracia. Democracia. Vamos a tomar este tema. Es muy interesante aquí porque es un tema muy interesante porque pone en tela de juicio, también pone en juego el concepto mismo de democracia. Doy un ejemplo. Los tunecinos provocan una revolución en 2011, una revolución de la dignidad, tal y como hoy en día los argelinos la están desarrollando pacíficamente en su país, o los egipcios estas últimas semanas. El Líbano también, habéis oído. O sea, este mundo está prácticamente en situación de revolución permanente, con las consecuencias para nosotros, consecuencias directas. Porque evidentemente, si frente a eso hay una represión directa, la gente sale. Lo hemos visto con lo que pasó con Siria. 4 millones de refugiados que han salido en el espacio de unas semanas. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir aquí, desde Marruecos, desde Argelia, desde Túnez. ¿Cómo hemos solucionado el problema? La Unión Europea da dinero a los marroquíes para, digamos, he visto las cifras esta mañana en un artículo, ha dado ¿cuánto? 18 mil millones de euros para poder contener la inmigración de los subsaharianos en las fronteras sur de Marruecos. Y los marroquíes dicen: nosotros impedimos, pero necesitamos dinero para hacerlo. Porque eso significa gastar dinero, tenemos que pagar las tropas, tenemos que pagar todo eso. Entonces, ¿y la Unión Europea qué hace? Paga. Pero no queremos ver a estos inmigrantes aquí. Tenéis que cerrar la puerta. Es eso. Bien. Si se toma este tema de democracia, los tunecinos hacen una revolución de la dignidad, una revolución civil, por primera vez en este mundo, civil, no una revolución política, una revolución civil, es decir, de la sociedad. Y las movilizaciones actuales son movilizaciones de la sociedad, no de las élites políticas o económicas. El sistema estalla. Se decide organizar elecciones. Elecciones implican el pluralismo político. En un sistema democrático, estamos todos de acuerdo. Vamos, es la condición sine qua non del funcionamiento de la democracia. Libertad de expresión, libertad de organización, multiplicidad de partidos, gestión democrática de las relaciones en las campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ganan los islamistas. Y los islamistas dicen:
Nosotros, la democracia tal y como vosotros la concebís, no es la nuestra. Nosotros no somos occidentales. Somos árabes, musulmanes, en la tradición. Nos hemos movilizado durante siglos contra los occidentales que nos han dominado. Hemos hecho guerras para liberarnos, hemos perdido millones de los nuestros y no vamos a adoptar este sistema que no es nuestro. No queremos ver ese sistema aquí. Para nosotros lo que importa es la unión de la comunidad, no el individualismo posesivo de cada uno, tal y como se define en un sistema democrático. Para nosotros la familia es más importante que el individuo. La posibilidad de conseguir desarrollo económico en trabajo es más importante que la mera defensa de las libertades abstractas. La igualdad de los géneros, tenéis vuestra concepción, nosotros tenemos la nuestra. Y no vamos a adoptar la suya porque vosotros nos están diciendo que es universal. ¿Qué es lo universal? ¿Por qué vuestra concepción es universal y no la nuestra? Y de ahí ponen en marcha un sistema político democrático que no es democrático según nuestra concepción. Y nosotros denunciamos evidentemente eso, porque estamos convencidos de que nuestro concepto es el concepto adecuado de la democracia. Estamos ahí, no en el problema teórico, la definición de la democracia por Kelsen o por Aristóteles o por no sé qué. No, estamos en el problema concreto. ¿Qué hacemos? Vamos a decir, no, habéis ganado la mayoría, pero tenéis que dejar el poder, porque no aceptamos la sociedad que estáis proponiendo a una minoría de este país. Porque en todos estos países, es un elemento muy importante que entender, en todos estos países, por haber entrado tardíamente en el desarrollo económico, siglo XIX, siglo XX, la relación entre modernidad y tradicional no es la misma que la que tenemos nosotros aquí. Lo que nos parece tradicional a nosotros les parece moderno a veces. Y lo que nos parece a nosotros moderno les parece totalmente salvajes a ellos. Dicen, yo encontré un dirigente islamista en Egipto cuando escribí este libro sobre Egipto en los años 80, empecé a hablar, un tío que había conocido, es muy interesante, porque un hombre que había conocido en París, en Sciences Po, que estudiaba en Sciences Po, muy brillante, un tío, en aquella época era marxista y nacionalista nasserista, y lo encontré, lo volví a encontrar en 1985, en el Cairo. Bueno, entonces estábamos con amigos, hemos comido juntos, etc. Y descubro un tío vestido de manera muy tradicional, y digo, ¿pero qué te pasa? Y me dijo, mira, para mí está claro, no pertenezco al sistema al que tú perteneces. Nosotros hemos sido dominados y si quiero poder hablar a mi pueblo, tengo que vestirme como ellos y creer a las mismas cosas que ellos. Si no, nunca tendremos éxito político. Y se ha vuelto un dirigente islamista. Muchos. Hay un libro de Gilles Kepel sobre los islamistas. Gilles Kepel es un buen analista de estos problemas en Francia, sobre las élites islamistas, en el que demuestra que prácticamente el 90% de estas élites son antiguos marxistas, gente, digamos, que se habían educado en Francia. Bien, digo eso únicamente para subrayar el hecho de que estos conceptos, democracia, derechos humanos, desarrollo, son conceptos necesarios, útiles, problemáticos. Termino, Javier, porque me has dado hasta las 5:30, creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces tengo 5 minutos rápidamente. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay 3 cosas que hacer rápidamente. Primero, a nivel, digamos, de la Unión Europea,
yo por mi parte estoy haciendo hincapié en todas mis intervenciones con los responsables europeos cuando tengo la posibilidad de hablar con ellos sobre la necesidad absoluta de ayudar al desarrollo horizontal de los países de la ribera sur del Mediterráneo. Es decir, ayudarlos a solucionar este problema entre Marruecos y Argelia que está pudriendo el desarrollo, que está impidiendo el desarrollo de estos países. Desarrollar entre ellos y financiar con estos países proyectos comunes para desarrollar una infraestructura horizontal para que puedan solucionar sus problemas de desarrollo y de inmigración, tal y como lo hemos hecho en Europa con los países del este o con los países del sur del Mediterráneo, creando desde la Unión Europea no solamente fondos de vecindad dentro de la famosa política de vecindad, sino fondos de cohesión para el desarrollo y un plan macroeconómico para ese desarrollo. Sabiendo en cuenta que esa dimensión podrá existir y podrá tener, digamos, éxito, si al mismo tiempo somos capaces también de, en los países fronterizos de África subsahariana, poner en marcha también políticas económicas que puedan desarrollar estos países y estabilizarlos. La Unión Europea tiene los medios para hacerlo. Tiene los medios para salir de esa concepción securitaria que consiste en ver el sur únicamente como una amenaza migratoria. Tiene estas posibilidades y desgraciadamente no lo está haciendo. Hay muchas razones por lo que no está haciendo, evidentemente, la ausencia de crecimiento económico, etcétera, pero el modelo económico puede solucionar este problema. Segundo tema, me parece que no solucionaremos de manera rápida el tema de la inmigración. Las inmigraciones van a seguir. Van a seguir por causa de demografía y por causa de empobrecimiento, inevitablemente. Y los jóvenes que llegan son jóvenes que ningún muro podrá parar. Van a llegar. Yo digo que la mejor solución es organizar la movilidad entre el norte y el sur. No digo que hay que abrir las fronteras, porque la acumulación de la demanda podría ser destructora para los sistemas económicos europeos. Destructora. Pero hay que flexibilizar las relaciones y aumentar el número de inmigración legal. Permitir a los jóvenes de poder venir aquí, trabajar, volver a su país y darles la posibilidad de ir y venir. No únicamente la posibilidad de venir, sin la posibilidad de volver a su país, perdiendo el derecho de volver a Europa. Es lo que existe ahora. Tenemos que introducir una flexibilidad entre estas dos regiones del mundo. Es la única solución a corto, a medio y diría a corto plazo, porque no sé a corto plazo, porque como decía Keynes, a corto plazo todos estamos muertos. Estamos muertos, no sabemos, pero por lo menos a medio y corto plazo. Y tercero, creo que es muy importante luchar contra los prejuicios. Los prejuicios no son prejuicios únicamente enunciados, se encuentran en los libros que leemos, en los manuales que utilizamos, como conceptos disfrazados, pero se encuentran ahí. Los prejuicios se encuentran en el hecho de que las sociedades no pueden entrar en discusión. España está a 14 kilómetros de Marruecos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el diálogo entre la sociedad marroquí y la sociedad española? No existe. Lo que hacemos y lo que financia la Unión Europea o los gobiernos son coloquios, un coloquio, 2 coloquios al año. Invitamos a intelectuales ahí que vienen bien vestidos, 3 días de placer en Europa, y explican la miseria y vuelvan en su país. Eso no es el diálogo entre las sociedades civiles. El diálogo entre las sociedades es otra cosa. Es poner en marcha proyectos comunes entre estos 2 continentes. Podría hablar mucho más sobre todo eso. No quiero abusar de su paciencia. Quise únicamente, problematizar conceptos que parecen evidentes, tan evidente como diría Nietzsche, democracia
desarrollo y derechos humanos. Gracias. Bueno, entonces ahora sí que queda abierto un turno de intervenciones para comentarios, preguntas, observaciones que ustedes quieran hacer sobre el ámbito de la exposición, pero también les animo a que si quieren intervenir sobre otros aspectos que se han evocado aquí o que no se han evocado de la región mediterránea, el profesor Saminair le va a contestar a todos. No. Sí, por favor. Bueno, lo primero, felicitar al profesor Saminair, que siempre es un placer escucharle, y también al profesor Javier de Lucas y al Instituto de Derechos Humanos por organizar este tipo de charlas. Yo quiero introducir dos variables que se han apuntado. Una de ellas se ha apuntado, otra quizá no tanto, y me gustaría saber cuál es su opinión respecto al papel que pueden jugar esas dos variables en los problemas, ¿no?, que usted ha puesto sobre la mesa. Por una parte, y puesto que está haciendo un libro sobre Simone de Beauvoir, me gustaría saber qué papel piensa que juega la mujer, las mujeres, bueno, sobre todo en ese desafío de crecimiento demográfico que nos ha presentado a lo largo de su exposición. ¿Qué papel juega la mujer y la educación de la mujer en ese aspecto? Y el otro es si estamos enfrentando un mundo que cambia, sobre todo por el papel que juegan las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy todo el mundo lleva un iPhone, un teléfono que nos conecta con el mundo, las redes sociales, todo eso que es una posibilidad de unión al mismo tiempo, y paradójicamente quizá puede jugar también un rol de desunión, porque estamos solo y jugamos solo con aquellos que son iguales que nosotros. Es decir, las redes sociales y la nueva tecnología puede ser un elemento que ayude en estos grandes desafíos que enfrentamos norte y sur, o no. Solamente nos relacionamos a ese nivel con los que son y dicen lo que queremos oír, y por lo tanto cada vez hay más guetos, y en lugar de favorecer, ¿no?, un proyecto más abierto, lo que se propicia es todo lo contrario. No lo sé, me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Javier, ¿qué hago? ¿Contesto ahora o reunimos unas otras preguntas? Porque aquí son dos cuestiones fundamentales, evidentemente, que merecen una respuesta adecuada. En este primer momento, y como no veo ninguna mano levantada, Ataco. Perdón, sí, nada. Vamos a unir grupos de tres, Tres pero está que bien. no sean preguntas todas tan importantes. Sí. Por favor, en la última fila y luego usted. Habla más fuerte porque escucho mal. Usted ha comentado que actualmente, por ejemplo, en muchos países, digamos, de corte árabe, como por ejemplo Argelia, el Líbano, se están dando ciertos procesos, digamos, disidentes al gobierno actual. ¿Usted cree que se podría dar unas segundas primaveras árabes? ¿O cree que ese proceso ya... Segundas primaveras árabes. Si es posible que se den segundas primaveras árabes, o si crees que ese proceso ya se acabó. Sí. Gracias. Bueno, pues mi pregunta está un poquito fuera, pero está en relación a lo que es la migración. Yo soy de Ecuador y ahora en Latinoamérica el problema latente es la migración venezolana, que está afectando básicamente a todo el continente. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cuál es el contraste que usted le haría a la migración desde el Mediterráneo acá a España con la migración de los venezolanos hacia varios países de Latinoamérica? Sí, es relaciones y diferencias entre, si ves similitudes o ves diferencias grandes entre los procesos migratorios en el Mediterráneo y lo que está sucediendo hoy desde Venezuela a otros países latinoamericanos, singularmente a Ecuador, que es
porque ella pregunta, pero también sí. se podría hablar de Colombia sin duda, se podría hablar de Brasil, se podría hablar hasta de Chile, Vale, pero usted lo centra con ok. todo su derecho en Ecuador. Vamos a detener este primer turno aquí, Y porque te- ya son preguntas muy importantes voy a y intentar amplias, eso. y luego hacemos un segundo turno. Voy a intentar rápidamente y por eso me disculpo de antemano por no entrar en los detalles, pero evidentemente habéis planteado todos cuestiones muy importantes. El papel de las mujeres, Yolanda. El papel de las mujeres es fundamental. Es evidentemente una tautología decir esas cosas. Yo creo personalmente, y defiendo esa idea desde hace muchísimo tiempo, que el principal sujeto histórico en estos países hoy en día son las mujeres, porque son las más dominadas de la sociedad, mucho más que los obreros en el sentido tradicional de la palabra, y de hecho tienen interés a cambiar su propia situación, pero no es general. Es decir, que no hay una conciencia feminista, digamos, que representa la gran mayoría de la población. He dicho que son sociedades a la vez tradicionales y modernas. Y hay una ruptura entre las mujeres, digamos, modernistas, occidentalizadas, que están luchando para el desarrollo de sus derechos, y las mujeres que aceptan el sistema tradicional, pero incluso entre las mujeres islamistas, por ejemplo, se ha desarrollado estos últimos años, estos 15 últimos años, un movimiento de feministas musulmanas, un movimiento de mujeres musulmanas que dicen somos musulmanas, somos feministas y lo que pedimos es la modificación de nuestros textos religiosos para llegar a nuestra propia concepción de igualdad. Eso es digamos, es el panorama general. Ahora, si entramos en el fondo del problema, está claro que el asunto fundamental es el de la demografía y de la educación. El problema de la demografía es un problema inevitable. Me explico. No se puede considerar que la demografía viene únicamente del hecho de que no hay educación de las mujeres. Es mucho más complejo. Por supuesto, la ausencia de educación, el sistema antropológico de estructuración de la familia hace que las familias son familias comunitarias en las que tener muchos hijos o es considerado como un don de Dios o como un don que permite a la familia poder conseguir mucho más recursos económicos, etcétera, etcétera. No es solamente un asunto de educación. En sociedades en las que el sistema de diferenciación, tal y como ha sido analizado por Émile Durkheim en su famoso libro sobre la división del trabajo, es decir, la constitución de clases sociales modernas, etc., todavía no se ha operado de manera significativa. Las clases sociales de estos países son clases gelatinosas, son clases, digamos, muy perturbadas, que no tienen la coherencia de las clases sociales tal y como existen en Europa, que tienen una vieja tradición sindicalista, una vieja tradición de lucha, que tienen una ideología, que sea el socialismo, el comunismo u otra ideología, digamos, de construcción de su propia visión del mundo. Ahí estamos en sociedades donde existen también eso, pero fundamentalmente las clases sociales son mucho más dislocadas. Con lo cual, el crecimiento demográfico obedece a factores, digamos, culturales, pero obedece también, y eso no se sabe, los especialistas, si hay en esta aula, digamos, especialistas de demografía, probablemente van a confirmar lo que estoy diciendo, porque yo lo he aprendido como todos, es que la demografía primero es una ciencia, probablemente con la lingüística es probablemente la ciencia la más desarrollada, como ciencia, digamos, humana, que puede parecer cada vez mucho a las ciencias exactas. Con lo cual, lo que decimos de la demografía tiene, digamos, un valor, un contenido de verdad importante, un contenido científico importante. Hay que tomar en cuenta que la demografía es un asunto también histórico. ¿Por qué? Porque estos países, tanto como los países africanos, han perdido su crecimiento demográfico
desde el siglo XVI-XVII. Para el Magreb, desde el siglo XIX, cuando empezó la colonización. Os doy un ejemplo. Cuando Francia llegó en Argelia en 1932, según los datos recibidos por una socióloga francesa de gran calidad, Yvonne Turin, en su libro que se llama Enfrentamientos culturales en la Argelia histórica, demuestra que cuando los franceses llegaron ahí, más del 80% de la población era alfabetizada en árabe. El hecho de que Francia impuso a partir de finales del siglo el francés como idioma y prohibía hasta 1948, hasta 1948, hasta 1900, la enseñanza del árabe, hizo que una parte muy importante de la población cayó en el analfabetismo. Este hecho histórico es corolario de otro hecho histórico. Es que prácticamente hasta los años 60, estos países no tenían, había sectores desarrollados de salud, de sanidad, etc., pero que, digamos, eran sectores dedicados esencialmente a los europeos en estos países. La tasa de mortalidad de los nacimientos era importantísima en Marruecos, en los campos, en las ciudades, en Argelia, en Túnez, en Egipto, en todos estos países. Una familia, entonces, podía, digamos, una mujer, a partir de los 16, 17 años, cuando se casaba, 18 años, hacía 2, 3, 4, 5, porque seguro que habrá 2, 3 que van a morir. Y había, entonces, que luchar en contra de eso. Con lo cual, esa dimensión histórica, digamos, es muy importante. Dicho de otra manera, tomo por ejemplo el caso voy a tomar un caso paradójico. El caso de África, África Central. Sabemos hoy que más o menos entre el siglo XVI y el siglo XIX, como unos 60 millones, 52 millones según las cifras las más seguras, de africanos han sido esclavizados y traídos a América, a Estados Unidos, a Europa y a América Latina. Africanos, a Brasil, a todos los países. Unos 60 millones. La recuperación de 60 millones de habitantes no se puede hacer en un siglo. Doy un ejemplo paradójico para entenderlo. En la Primera Guerra Mundial, el enfrentamiento entre Francia y Alemania costó a Francia 1.300.000 muertos. Costó a Alemania 1.500.000 muertos. Francia hasta los años 70 no había recuperado este agujero demográfico, porque se trata de fuerzas jóvenes, de 20 años, etcétera, etcétera. Es decir, que la demografía obedece a lo que los historiadores, Fernand Braudel, el gran historiador francés, llama, digamos, las ondas largas de la historia. Ondas que van, digamos, que funcionan en un siglo y medio para poder recuperarse. Con lo cual, el crecimiento demográfico hoy en día de África, que en 1992 había hecho un estudio yo para la Comunidad Europea, había 620 millones de habitantes, 92. Hoy hay 1.400 millones de habitantes. Y vamos en 2050 a 2.400 millones de habitantes, 2.400 millones de habitantes. Un crecimiento demográfico extraordinario. Nigeria, todos los grandes países, Níger están explotando, estallando demográficamente, porque están recuperando ese pasado, porque se pone en marcha políticas sanitarias que protegen a las mujeres, que protegen a los nuevos nacidos, etcétera, etcétera. Es un problema, digamos, muy difícil. Y las mujeres están metidas en esta situación. Yo digo que son el sujeto
histórico, sobre todo para los países del Magreb, porque ahí el enfrentamiento entre la ideología tradicional y la ideología moderna es el más tajante, y estoy seguro que están jugando un papel importante. Mira lo que ha pasado hace una semana con esta chica de Marruecos que ha abortado y que condenado por un tribunal, y finalmente manifestaciones, y el rey tuvo que cancelar esa condena. Nuevas tecnologías, fundamental esta cuestión. Sin las nuevas tecnologías, las EDS, nunca hubiéramos asistido a la primavera árabe, a la primavera de Túnez. Por casualidad, yo estaba ahí cuando estalló en 2011. Estaba ahí en la región donde Mohamed Bouazizi se inmoló. Ahí, al lado, con nuestros amigos que conocen. Estábamos ahí. Y veíamos en la televisión estas cosas. Y vi en torno de mí el papel de los gobiernos. No pueden hacer absolutamente nada. No pueden poner una policía delante de cada ordenador. No pueden, digamos, y las manifestaciones se estaban organizando por los móviles, etc. Ha tenido un papel esencial, un papel decisivo. Pero al mismo tiempo debo subrayar un elemento importante. Y hemos visto lo mismo en las manifestaciones de Egipto hace 3 semanas. ¿Qué pasó en Egipto? Aquí en Barcelona hay una pequeña comunidad de egipcios, de hombres de negocios, que desde Barcelona han mandado mensajes, digamos, en Internet, demostrando que el presidente era corrupto, que había robado, yo no sé cómo, y la gente, evidentemente, se ponía, la gente empezó, digamos, a movilizarse. Redes sociales, tecnologías. Pero detrás de eso hay un problema mucho más grave. Yo creo que los países del sur del Mediterráneo han perdido la fase de la industrialización. La fase histórica de la industrialización entre 1960 y 1980, desgraciadamente la han perdido. Se han quedado como sociedades medio agrarias, medio urbanas, con pequeños sectores de servicios, pero no tienen industrias pesadas propias para organizar su propio crecimiento, su propio, digamos, desarrollo. Y me temo que también van a perder la cuarta revolución tecnológica. Es decir, que van a seguir dependiendo de la tecnología, de los focos de tecnologías elaborados en los países occidentales. Y si pierden las fases de esa tecnología, la dominación sobre ellos va a ser mucho más importante. Y puede conducir a la creación de regímenes mucho más despóticos, bajo pretexto de que hay que evitar, digamos, que los discursos que proceden del exterior China, lo hemos visto con China, puedan, digamos, afectar a la población. Para evitar eso, tienen todos estos países jóvenes muy bien formados, muy competitivos. No les voy a dar ejemplo, no podéis imaginar en un país como Francia el papel que juegan los jóvenes argelinos, marroquíes, tunecinos cuando tienen un nivel de formación, digamos, adecuado. Son en los hospitales, en todos los sectores tienen un papel importante. Estos jóvenes, este capital de inteligencia no está utilizado. Y no está utilizado porque evidentemente el sistema no le permite. Una de las cooperaciones la más importantes que puede, digamos, desarrollarse entre Europa y estos países es la transferencia de tecnologías, la transferencia de nuevas tecnologías, para que estos países puedan ellos mismos poder recrear su propio tejido tecnológico. Es un problema muy importante. Segundas primaveras. Yo tengo una respuesta sobre este tema. Se dice que la primavera árabe se ha desarrollado por doquier y ha tenido éxito solo en Egipto. Sí, pero todo depende de la escala histórica en la que medimos lo que es una revolución.
La revolución, yo en este sentido sigo siendo un adepto de los textos de juventud de Karl Marx. Karl Marx ha escrito un texto extraordinario, el 18 de Brumario, en el que describe el papel de las revoluciones utilizando la historia de Francia. Primera revolución, revolución, digamos, social, 1848. Reacción, desaparición del espíritu del 48. Desaparición total. Imperio, después de la revolución de 1789. Revolución monárquica, imperial, etc. 1870. Reaparece a través de la comunicación. Otra revolución, estallido del sistema monárquico, puesta en marcha del sistema republicano. Las revoluciones son como, digamos, les top, ¿cómo on dit les top? Topos. Como los topos, es la palabra que utiliza Marx. Son como topos, salen y bajan. Y siguen caminando bajo la tierra. La revolución feminista empezó en los años finales del siglo XIX y estaba bajo la tierra. Y unas mujeres, unos hombres han decidido, ahí es el porvenir. Y han permitido, digamos, el auge, la posibilidad, digamos, de aflorar a estos movimientos. La primavera árabe es el mismo sistema. Ha empezado en 2011, no ha parado. Y ahora vemos en todas partes, en Marruecos, bajo formas diferentes, en Argelia, en Túnez, en Egipto, en Líbano, todos estos países vemos, digamos, la gente después de la represión desafiando otra vez la represión y diciendo no aceptamos ese sistema. Lo que pasa en Chile es igual hoy en día. Es igual. Han pensado que, digamos, la destrucción del espíritu de contestación del pueblo había sido, digamos, totalmente, habían conseguido esa destrucción. No, porque la injusticia sigue siendo, y las nuevas generaciones, incluso si no tienen memorias del pasado, tienen memorias del presente. Y el presente es que no quieren la injusticia y se rebelan en contra de la injusticia. Con lo cual, yo creo que es un movimiento a largo plazo que se está desarrollando porque las sociedades se plantean, como decía Hegel, siempre solo y únicamente los problemas que pueden resolver. Y van a resolver estos problemas. Termino con la cuestión de la inmigración. Ya. Es interesante una cuestión que una ecuatoriana me plantea esta cuestión, porque me habían invitado hace unos años a Ecuador para hablar de la inmigración ecuatoriana en España. Y me decían, tenemos un problema ahí porque los ecuatorianos no se integran, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante que Ecuador se ha vuelto un país de inmigración. Como, bueno, el progreso es general, ¿no? Y es como España, que era un país de emigración, que se ha vuelto país de inmigración. Es normal. No se puede comparar, pero se puede comparar, digamos, desde una perspectiva macroeconómica. Son conflictos esencialmente políticos, militares, conflictos sociales que generan la salida de millones de venezolanos. La verdad es que es un problema muy complejo. Yo no tengo una concepción clara de lo que está pasando. Visité encontré dos veces a Chávez, en la época de Chávez. En aquella época no había problema de salida de los venezolanos, pero el régimen era diferente. Ahora estamos en una situación muy difícil que no entiendo totalmente. Lo que sí me parece obvio es que en todos los grandes países de América Latina están sacando el tema de la inmigración venezolana. En Argentina han endurecido las leyes por causa de los venezolanos. En Chile, igual. Chile, exactamente la misma situación. Aquí en España sabemos que el número más importante de peticionarios de asilo son los venezolanos y los que van a conseguir la nacionalidad española probablemente con mucha más facilidad que el resto de los inmigrantes. Mira, no hay que ver estos hechos desde una perspectiva únicamente negativa. Porque si los países que acogen mal o bien
estos inmigrantes, saben que en general el 80% de estos migrantes se van a quedar, incluso si cambia la situación en su país. Porque incluso si cambia la situación en su país, nunca vivirán mejor que aquí, en su país. Está claro, se van a quedar. Y hay el discurso oficial y hay la realidad. Y le viene muy bien a un país como España recibir inmigrantes venezolanos. Hablan castellano, son cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una aportación neta a un país que sufre de una crisis demográfica importantísima. Es una aportación neta. Entonces, yo lo vi, porque vi cómo yo he tenido responsabilidad, digamos, de gestión de la inmigración en Francia y vi con el Ministerio de los Asuntos Sociales los criterios que utilizan. Decían, sí, necesitamos médicos, Nunca vamos a decirlo, no, hay que cerrar las fronteras, pero médicos se quedan ahí. Se quedan, evidentemente nos evita financiar los nuestros para hacer estudios vienen ya médicos, tienen 25 años, son médicos. Mejor que pagar dinero para un chico que llega a entrar a la universidad a los 18 años y pagarlo durante 7 años unos estudios de medicina. En todas partes, es así. La variable económica funciona siempre así. Es un momento que depende de la situación en Venezuela, también que depende de la situación en Colombia, porque en Colombia también hay mucha gente que está saliendo, en Ecuador, por supuesto, también. El gran problema de la inmigración latinoamericana es el problema del continente americano, del continente norteamericano. Es un continente que siempre ha sido abierto y que permitía, digamos, un funcionamiento de ida y vuelta. Desgraciadamente, unos años se ha cerrado la puerta y eso va a provocar y está provocando problemas gravísimos en países como México y en otros países. Y va a provocar problemas entre los mismos países latinoamericanos. Es todo lo que puedo decir sobre este tema. Vamos a dar un turno breve, un segundo. Nada más. Tomo 2 preguntas y ya está. Usted primero en la segunda fila y usted en la primera. Buenas tardes. Habla más fuerte, por favor. Sí, perdona. Comentó usted el tema del posible estallido de la Unión Europea frente al tema migratorio. Quería preguntarle, por una parte, las consecuencias que ese estallido conllevaría y, por otro lado, cómo se podría frenar el auge o la radicalización, el extremismo que hay actualmente en Europa, principalmente no solo en Perfecto. África, sino ya Entendido. ¿Cuál debería ser la posición de los países respecto de aquellos que se eligen por gobiernos democráticos y luego utilizan otros sistemas? No he escuchado. ¿Cuál es la? Sí, ¿qué posición, si yo le entiendo bien? Es que no he entendido. ¿Qué posición habría que adoptar ante las situaciones en las que gobiernos elegidos democráticamente y como tal, con esa legitimidad democrática, devienen en gobiernos, si no tiránicos, con gravísimas carencias democráticas? O sea, respecto al reconocimiento y la legitimidad que deberían tener sobre ellos. Bien. Contesto rápidamente a esa cuestión. Creo que la posición es una posición, digamos, de principio. Yo creo que es difícil decirlo, pero creo que las sociedades deben hacer la experiencia de sus propias contradicciones y que no podemos solucionar desde fuera sus problemas internos. Yo siempre he sido en contra del derecho de injerencia. Es mi posición, no creo en eso. Incluso en nombre de los derechos humanos no creo en eso. La injerencia en nombre de eso provoca mucho más problemas de derechos humanos que soluciona estos problemas. Lo que no significa que no hay que ayudar las fuerzas democráticas de estos países. Lo que no significa que no hay que tomar decisiones represivas
contra estos regímenes de sátrapos, contra estos regímenes despóticos. Decisiones, digamos, que deben ser factibles y que deben, digamos, poner fin a la hipocresía de nuestras relaciones con los países que entran en este tipo de proceso. Tenemos los medios si sabemos poner por encima de nuestros intereses económicos nuestros principios de valores. Es fundamental. Siria lo están castigando, digamos, ningún país occidental hoy en día vende armas a Siria. Pero Francia está vendiendo armas a Irak, que es el mismo país despótico también, con una apariencia de democracia. Y estamos vendiendo armas a Arabia Saudita, que es el país más regresivo del planeta. No hay otro que se puede comparar a esa gente. Entonces, principios. Pero de ahí a mandar un ejército, eso no, porque provoca la reacción contraria, porque la gente tiene su dignidad. Es una posición de principio que evidentemente no es la posición oficial. La posición oficial consiste en decir, nosotros no apoyamos a estos regímenes, pero no los vamos a combatir, no los vamos a, digamos, no nos transformaremos en adversario porque están estabilizando sus sociedades e evitando el desarrollo de flujos migratorios. Lo que cuenta para los países europeos es la estabilidad de estos países. Incluso, y siempre lo es, incluso cuando esa estabilidad significa sistemas autoritarios para dominar a la población. Mejor un sistema fuerte que tenga un mano de hierro que gente que llegan en Europa. Es la ley dominante. La obsesión de la Unión Europea es esa. La inmigración, primera fuente de lucha contra la estabilidad de los países. Apoyo entonces a los militares, a los regímenes de estos países. Es así. No es mi postura. Las dos cuestiones sobre la inmigración y la Unión Europea. Yo creo, estoy convencido de que si no, y Javier aludió a este tema, si seguimos en la línea que hemos puesto en marcha a partir de 2014, 2011, 2012, Francia fue el primer país en ponerla en marcha. Fue el gobierno socialista, Manuel Valls. Una política que consistía, digamos, en decir, hay leyes europeas, los acuerdos de Dublín, pero hay países europeos que no respetan estas leyes, España, Italia, Grecia, etc. Entonces, la única solución, porque no respetan, es acabar con las leyes europeas y nacionalizar la política migratoria, volver a las políticas nacionales. Inmigrantes ilegales nos vienen de España. Muy bien, cerramos la frontera con España, para todos, y devolvemos estos inmigrantes a España. Y que España soluciona su problema. Mientras que la política europea consiste en decir, no, tenemos una política común y solucionamos todos juntos esa política común. Y cuando un consulado español da la posibilidad, un visado a alguien que quiere venir en España, esa persona tiene el derecho de viajar el resto. Cuando unos entran ilegalmente a España y atravesan las fronteras, Francia o Italia o Alemania tiene también que actuar, que ayudarnos para controlar eso. Nosotros no vamos a recibir todos los que llegan aquí. Hacemos todo para que no vengan
Pero una vez están aquí, no quieren quedarse, nosotros no les empujamos a ir a otro país, pero no vamos a pagar eso. Porque los medios europeos no son lo suficientemente desarrollados para poder contener esa demanda migratoria. Se necesita una política común. Entonces, el camino que hemos elegido a partir de 2003-2014 es un camino que he llamado en varios de mis artículos y libros un proceso de renacionalización de las políticas migratorias. Y para mí eso es una catástrofe. Es una de las razones, de la salida de Inglaterra del conjunto europeo. No quieren una política común. Dicen, aquí nosotros no vienen. Se quedan en Francia, en Calais. No vienen. Y si entramos en este juego, los países del este hoy dicen exactamente la misma cosa. No han acogido ni un solo refugiado, ni un solo. Sobre 4 millones, ni un solo. Estos países del este que han beneficiado durante 30 años de la ayuda de la Unión Europea, que han beneficiado de la creación de la Convención de Ginebra para ellos, cuando ellos estaban bajo el Imperio Soviético, se creó la Convención de Ginebra para permitir a los países del este, a los ciudadanos del este, poder venir, digamos, en Europa. Y hemos creado el derecho de refugiado para ellos. Y son ellos hoy que dicen no, lo que da una historia, lo que da idea de lo que es la memoria de los pueblos. No existe la memoria. Con lo cual, esa política de renacionalización es para mí dramática. Y efectivamente, si entramos en la realización, si cada país empieza por cerrar sus propias fronteras, terminado la Unión Europea, terminado la libertad de circulación, va a llegar un momento en el que se va a decir tenemos que acabar con la libertad de circulación de los capitales, de las mercancías, de los bienes y hacer lo que los británicos han hecho, los ciudadanos españoles, franceses, italianos que están en Inglaterra van a tener derechos, pero derechos muy restringidos. Cuando la posibilidad, digamos, de construir un espacio colectivo daba una suerte absolutamente extraordinaria a esa idea tan inteligente que es la idea de la construcción europea. La segunda pregunta era... Los extremismos. ¿El? Frenar los extremismos. Los extremismos no han nacido por causa de la inmigración. Es la primera cosa que hay que entender bien. Utilizan la inmigración como chivo expiatorio para dar una explicación supuestamente racional a la situación de crisis de los países europeos. Hay una crisis económica, vivimos mal, hay capas enteras que han sido excluidas del sistema económico. Nosotros no estamos en nuestro país, vemos en la calle gente de color de piel diferente, vestidos de manera diferente, que tienen otra religión. Es una invasión. El discurso es es una invasión. Si este discurso digamos, puede tener éxito, ¿por qué? ¿Sería porque la gente es racista por antonomasia? No lo creo. Hay unos, pero no lo creo. A nivel colectivo es imposible decir eso. No lo creo. La gente que vota para Marine Le Pen, digamos, 20-22% en las elecciones, 40% en las elecciones presidenciales, no hay 40% de racistas en Francia. Imposible. Entonces, el problema es otro. El problema es el de la conjunción entre la crisis económica, la crisis social y la crisis identitaria. Crisis económica porque estamos en un sistema europeo ultraliberal que ha destrozado estos últimos 30 años el estado de bienestar y ha transformado la situación que nosotros habíamos conocido de pleno empleo, de seguridad de empleo, no solamente pleno, sino de seguridad. Uno quería ser profesor, tenía la posibilidad de hacerlo. Ahora es prácticamente imposible y les dan un contrato de 5 años, renovable, cuando se puede.
El sistema ha cambiado totalmente. ¿Y qué se escucha cada día en las radios, la televisión? Hay que reformar el mercado de trabajo. Quitar la seguridad del empleo. Es la seguridad. La gente no trabaja cuando tiene la seguridad. Hay que reducir las financiaciones de los hospitales, de la sanidad, de vivienda, etcétera, etcétera. Todo este discurso liberal ha destruido la cohesión de las sociedades europeas, en todas partes. En Italia, en España, en Francia, en todas partes. Y la crisis de 2008, provocada por los bancos, ha sido pagada por las sociedades y no reembolsada todavía. ¿Cómo se puede explicar que se hablaba en 2006 del milagro español? Milagro español, toda Europa. En París el milagro español, el boom español extraordinario, etc. 2008, el desastre español. Y 3 años después, 5 millones, más de 5 millones de parados, jóvenes formados. El sistema económico. ¿Cómo se explica que hoy, casi 10 años después de la crisis, la deuda de España, tomo como ejemplo, la deuda de España es casi el doble de la que tenía España en 2006, 2007, 2008? Hoy, la deuda es de unos 130, creo, por ciento de deuda. Italia, no hablo de Italia, la deuda de Italia es abisal. ¿Ah? ¿Y la deuda por qué? ¿La deuda con qué? La deuda con el mercado de capitales. Y el mercado de capitales, él no tiene corazón, tiene únicamente intereses. Si los españoles no hacen, digamos, los esfuerzos, llaman a esos esfuerzos, si no, hacen una política represiva a nivel social, una política económica que provoca paro, etcétera, etcétera, nosotros no prestamos dinero a España. Y vamos a atacar su deuda soberana. Ahora la deuda soberana de España creo está al 4%, 4,5%, que es enorme, cuando la deuda soberana de Alemania es de 0,1%. Entonces, el estallido del sistema económico, debido a la crisis y a la política puesta en marcha, la política de Europa puesta en marcha por el sistema del Pacto de Estabilidad, desde el año 2000, es una política que ha provocado un asunto, nunca ha existido una situación comparable. Es decir, que el crecimiento económico de Francia antes de 2000, de la puesta en marcha del euro, el crecimiento económico era de 3,5%. Nosotros, lo digo porque he tenido una responsabilidad política, cuando hemos llegado al gobierno en 1997, el crecimiento económico de Francia era de 3,2%. Ahora apenas supera el 1%. Estamos todos los países europeos en torno de una recesión que está amenazando. El conjunto mismo europeo nunca ha superado 3% de crecimiento económico. ¿Cuándo? El crecimiento de Turquía o de China, etcétera, o de la India, es de 6, 7, 8%. Porque no tienen la misma política. No tienen una política que consiste en supuestamente luchar únicamente contra la inflación y los precios, dejando de lado la creación de empleos, las inversiones para desarrollar la tecnología, la educación, la investigación, etcétera, etcétera. Es una elección política. Y eso ha provocado una crisis. Y de ahí no se puede entender el auge de la extrema derecha en Italia sin tomar en cuenta la crisis económica, sin tomar en cuenta el hecho de la deuda de este país. Está claro. ¿Y qué dicen la gente de extrema derecha? Le dicen, mira, estamos eso por causa de los inmigrantes. Pero saben perfectamente que no pueden expulsar a los inmigrantes. Pero mientras tanto, van a poder tener más diputados en el Parlamento. Van a poder conseguir el gobierno. Salvini. Hemos llegado. La inmigración, lo dice Marine Le Pen, la inmigración es mi plato cotidiano, dice. Tal y como Hitler en los años 30, su plato cotidiano eran los extranjeros y los judíos. Igual.
Estamos en esta situación. Y es eso. Con lo cual, para contestarle, la lucha contra, hay que luchar contra los efectos, contra el racismo como efecto, pero hay que ser duro contra los efectos, desde el punto de vista de la ley, pero que hay que ser mucho más duro contra las causas. Y las causas es el sistema económico. Y la gente debe tomar conciencia de que el verdadero enemigo es este sistema que está destruyendo la sociedad en nombre de los intereses de los mercados de capitales en Europa y en el mundo entero. Gracias, considero que hemos terminado. Muchas gracias a todos ustedes. Le pido a todos de nuevo disculpas por el retraso en comenzar y gracias a Saminair, que ha ido más allá de las 5:30, cada vez actúa más como un español. Sami. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima actividad del seminario. Muchas gracias a los organizadores del máster y del doctorado. Gracias a los organizadores del máster, ellos. a todos los responsables que están aquí. Muy bien. Buenas tardes. Es que no tenías que aceptar que plantean un segundo turno de cuestiones. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Siempre es un placer escucharte. Placer, gracias. Bien. Muy contento de volver a verte, hombre. Que te has perdido la pista. Bueno, como estoy en el extranjero siempre, por eso ahora acabo de llegar ahora de Centro África y me quedo un par Me de alegro muchísimo. Que vaya bien esta semana, me alegro de verte igualmente. Vale, vas a ver a Mila. Sí, claro. Dale un beso a mi padre. Vale, perfecto. La vulneración del derecho del suelo. No tanto. Entonces yo quería saber si en su próxima visita a Valencia, la próxima le podría hacer una entrevista. Sí, con mucho gusto. Sí, sí. Es muy cortita. Hay que ponerse los organizadores del instituto, Javier, y se le dirá cuando la próxima vez y nos veremos o después o antes, si quiere. Vale, ¿Ah? perfecto. Con Vale. mucho gusto. Bueno, Sami, nos vamos. Nos despedimos de Cristina y de José. ¿Cómo estáis? Mis amigas de siempre. Gracias. Estamos entre España y París. Mucho más en España que en París. ¿Qué más quieres? Bueno, le voy a llevar a los hijos, es que no ha dormido y le dejé para ver si dormía y no comimos. Bueno, no anulamos la comida, no ha podido comer.